La Fuerza Aérea Mexicana presenta una serie de vulnerabilidades que van desde falta de capacitación de pilotos aviadores, falta de talleres de reparación, de refacciones, déficit de aeronaves. Basta decir que más del 50% de las aeronaves en operación están en los talleres o están abandonadas, no funcionan. México es una de las economías más grandes del continente. Tiene más de 400,000 efectivos militares y, sin embargo, su Fuerza Aérea cuenta con apenas 3 cazas operativos. Mientras otros países latinoamericanos modernizan sus ejércitos, México parece haberse detenido. Promesas incumplidas, compras canceladas, corrupción encubierta. ¿Es esta una decisión estratégica o una señal de vulnerabilidad? Este es el verdadero estado de la Fuerza Aérea Mexicana. Acompáñanos a conocerlo en este nuevo video de Mundo Bélico. Los helicópteros MD-530F son utilizados en operaciones aerotácticas. Están artillados con ametralladoras calibre 7.62 milímetros, operadas por personal del Servicio de Armamento Aéreo. Volando y combatiendo, centinelas del espacio aéreo nacional. Fuerza Aérea Mexicana, nuestro cielo se guardará con honor, valor, lealtad. Global Firepower considera más de 60 variables para estimar el poderío militar de cada país. Desde el número de efectivos, la diversidad del armamento, hasta recursos naturales, infraestructura y logística. México, como muchas otras naciones, no ha sido la excepción en este análisis. Según su informe de 2025, el país ocupa la posición número 32 de 145 países evaluados, lo que lo sitúa en un nivel medio de capacidad. Sin embargo, dentro del contexto latinoamericano, México es la segunda fuerza militar más fuerte, solo por detrás de Brasil. El punto más sobresaliente del poderío militar mexicano es su número de efectivos activos. Con 412,000 elementos en sus Fuerzas Armadas, México posee el 12º ejército más grande del mundo y el primero en tamaño dentro de América Latina. Pero ese volumen de personal no necesariamente se traduce en poder militar efectivo, especialmente cuando se analiza el estado de su Fuerza Aérea. Que siempre fue la más castigada de las 3. Tenemos, por supuesto, la Secretaría de la Defensa Nacional, que organizaba y administraba 2 fuerzas militares, la terrestre, el Ejército Mexicano, y la aérea, y prácticamente siempre la gran cantidad de presupuesto y la gran cantidad de recursos materiales y humanos iban para la fuerza terrestre, mucho menos para la fuerza aérea. Y por su parte, la Fuerza del Mar incluso tiene su propia secretaría. A pesar de su tamaño y presupuesto, el estado actual de la aviación militar mexicana es precario. México solo tiene 3 aviones caza operativos del modelo F-5EF Tiger II, lo que lo ubica en el puesto 65 del ranking global en capacidad aérea. Esta carencia lo deja mal posicionado frente a sus vecinos y limita severamente sus posibilidades de defensa y disuasión aérea. Tampoco hay helicópteros de ataque activos en número significativo. Esta debilidad técnica afecta profundamente la evaluación general del país en términos de capacidad de combate. No cuenta, digamos así, como en otras naciones, con, por ejemplo, jets, ¿no? F-16, de alta capacidad de respuesta ante un eventual ataque. Solo, incluso su inventario de naves es muy pobre, ¿no? Se requiere, en efecto, de fortalecerla y de dedicarle una buena cantidad de recursos económicos. En materia presupuestaria, México se ubica alto. El informe señala una asignación de más de $2.28 billones para sus Fuerzas Armadas, lo que lo coloca en la posición 13 a nivel mundial. Pero ese presupuesto no se ha traducido en modernización efectiva. De hecho, desde hace más de 5 años, México no ha incorporado ningún nuevo activo para su defensa. Ni aviones, ni helicópteros, ni buques,
ni vehículos blindados. El Plan de Modernización 2030, anunciado hace años en publicaciones oficiales de defensa, contemplaba la incorporación de hasta 24 nuevos aviones de combate y un reequipamiento completo de recursos tecnológicos y humanos para posicionar a las Fuerzas Armadas mexicanas a la altura de su potencial. Pero el plan quedó estancado. Incluso adquisiciones que ya contaban con aprobación internacional fueron canceladas por el propio gobierno mexicano. Entre ellas, se encuentra la compra de 8 helicópteros multimisión Sikorsky MH-60R Seahawk, una aeronave capaz de realizar misiones antisubmarinas, de guerra antisuperficie, búsqueda y rescate y retransmisión de comunicaciones. Su incorporación habría significado un salto cualitativo para las capacidades de defensa naval de México. Pero, ¿qué hay de las aeronaves que sí se encuentran actualmente dentro de las flotas? Hay 658 aeronaves registradas en la Fuerza Aérea, y de esas 333 no funcionan, poco más del 50%. ¿Qué significa eso? Que si bien es cierto que el gobierno de la República se ha ocupado últimamente en fortalecer a la defensa nacional, evidentemente que este documento reflejaría que ha habido un descuido en la atención a la Fuerza Aérea Mexicana. Mientras tanto, América Latina vive una etapa de renovación de sus flotas aéreas. Brasil, tras una década de análisis y licitaciones, adquirió 36 aviones de combate F-39E Gripen, los más avanzados de la región. Chile mantiene una flota robusta con F-16 C Block 50 y otros 36 F-16 MLU modernizados. Argentina concretó la compra de 24 F-16 de Dinamarca con armamento de la OTAN, que comenzará a recibir en 2025. Colombia se encamina hacia una flota de Gripen suecos y Perú anunció una inversión de $3.500 millones para adquirir 24 aviones de combate después de casi 30 años sin modernización. México, en contraste, depende casi por completo del Escuadrón Aéreo 401 y sus F-5EF, que llevan más de 4 décadas en servicio. Su operatividad es limitada y su capacidad de disuasión prácticamente nula. Si bien algunos sectores de la Fuerza Aérea Mexicana han propuesto su modernización, esta opción enfrenta múltiples obstáculos. La modernización de los F-5E implicaría actualizar aviónica, sistemas de armas e incluso su planta motriz. Pero esta estrategia presenta desafíos: el alto costo, la limitada eficacia ante cazas modernos y, sobre todo, la obsolescencia de la plataforma base. Incluso con mejoras, seguirían siendo aviones de generaciones anteriores, muy por debajo del estándar actual. El servicio de material aéreo electrónico cuenta con 7 escalones de mantenimiento distribuidos en la República que no cuentan con suficiente equipamiento para el mantenimiento preventivo y correctivo de componentes eléctrico-electrónicos de las aeronaves, por lo que considera necesario actualizar los equipos, así como una mayor asignación de personal técnico capacitado. Las instalaciones de control militar de vuelos, torres de control y despachos en vuelos, apoyo indispensable para la seguridad de las operaciones, funcionan de manera efectiva. Sin embargo, en su mayoría no están debidamente equipadas, no cuentan con medios de comunicación alternos y las instalaciones de despacho son adaptadas para funcionar, reduciéndose con esto su funcionalidad. Más allá de la tecnología, uno de los principales problemas radica en la falta de una política de defensa coherente y de largo plazo. México no ha definido prioridades claras para su defensa aérea, ni ha establecido una visión estructural sobre su rol geoestratégico en el siglo XXI. A eso se suman factores económicos, como la priorización de programas sociales e infraestructura, y la percepción de que el país no enfrenta amenazas externas directas. Al compartir una frontera de más de 3.000 kilómetros con la principal superpotencia militar del mundo y su socio comercial más importante, México se ha beneficiado históricamente de una suerte de escudo geopolítico. Bajo este paraguas de seguridad estadounidense, la hipótesis de una invasión extranjera
ha sido descartada por décadas, y con ello, la urgencia por mantener una fuerza aérea moderna. En otras palabras, la defensa del espacio aéreo mexicano ha sido vista de facto como una extensión periférica del Comando Norte estadounidense. Además, en el marco de tratados como la cooperación bilateral en materia de seguridad, México ha delegado implícitamente ciertos aspectos de su estrategia defensiva a su principal aliado. Esto ha llevado a una dependencia asimétrica. Mientras Estados Unidos invierte billones en capacidades disuasivas globales, México concentra su gasto militar en tareas de seguridad interna, combate al crimen organizado y protección de instalaciones estratégicas. Si bien esta lógica ha funcionado en tiempos de relativa estabilidad, también ha generado una peligrosa complacencia. Porque en un mundo donde los conflictos son cada vez más híbridos y multidimensionales, confiar únicamente en la cercanía con una superpotencia no es una estrategia, es una apuesta. Mientras tanto, las paupérrimas condiciones de las flotas aéreas provocan un inusitado conflicto. Los soldados comienzan a sentirse menospreciados y a querer irse a casa. La falta de personal de pilotos, aviadores y personal especializado, dice el documento, para la ejecución de operaciones aéreas ocasiona una carga de trabajo adicional e incide en la seguridad con la que desarrollan sus actividades. Conlleva la tendencia del personal a abandonar la institución mediante la deserción, baja o retiro. Pero hay otro factor más delicado que aparece al analizar esta temática: la corrupción. Una serie de auditorías realizadas por la Contraloría General del Ejército y la Fuerza Aérea revelaron múltiples irregularidades en los procesos de contratación. Bajo el argumento de seguridad nacional, se realizaron compras sin licitación, se pagaron insumos a sobreprecio y se favoreció a contratistas específicos mediante licitaciones manipuladas. Entre enero de 2013 y mediados de 2020, diversas denuncias internas señalaron la participación o encubrimiento de estos actos por parte de generales y altos mandos. Sin embargo, de todos los implicados, solo 27 miembros de las Fuerzas Armadas fueron sancionados y apenas 3 generales recibieron castigos leves como amonestaciones o suspensiones de 1 mes. Esta negligencia administrativa ha tenido consecuencias graves. La institución militar más poderosa del país, a la que se le han asignado además las obras de infraestructura más importantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha fallado en garantizar transparencia y eficiencia en su gestión de recursos. Con este panorama, el futuro de la Fuerza Aérea Mexicana parece incierto. Aunque en la página oficial de la Secretaría de Hacienda se han publicado proyectos de inversión para el próximo año, como la adquisición de más de 1,300 Humvees, 2 aviones C-130J Super Hércules y 2 radares móviles para vigilancia aérea, aún no cuentan con presupuesto asignado. Su ejecución dependerá de lo que se apruebe en el presupuesto de egresos de la Federación 2025. México tiene la capacidad tecnológica, financiera y humana para contar con una fuerza aérea moderna. Lo que le ha faltado es voluntad política, claridad estratégica y transparencia administrativa. Mientras tanto, el cielo mexicano seguirá siendo defendido por casas que ya estaban en servicio cuando Ronald Reagan era presidente de Estados Unidos. Y en un continente donde los vecinos se modernizan, quedarse en el pasado no es solo una decisión técnica, es una vulnerabilidad estratégica. Hasta aquí el video de hoy en Mundo Bélico. Si te ha gustado este contenido, dale like y suscríbete a nuestro canal para recibir aún más apasionantes análisis como este. Nosotros, sin más, te saludamos hasta la próxima.